Continuamos ahora con la presencia de Berenice Lemoine. Ella es neuropsicóloga titular de la Residencia Asistida San Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenida. Gracias por invitarme otra vez. Es un gusto para hablar de un tema muy interesante, que son las alteraciones del sueño con la tercera edad. Pero para poder entender cuáles son estas alteraciones, vamos a partir de cómo debe ser el sueño. Bien. Mira, primero que nada tiene que ser reparador, tiene que tener calidad, ¿sí? Que la persona cuando se despierta al día siguiente siente que ha descansado, es decir, que tenga calidad el sueño, que tenga estabilidad. Esto está asociado a una determinada cantidad de horas. Está asociado a una cantidad, sí, a una duración que puede ser aproximadamente 6 horas y media, 7, va dependiendo de cada persona. Pero sí también es importante que tenga estabilidad. Claro. Es decir, que tenga una rutina de sueño, higiene de sueño, que no sea tan variante, tan cambiante, que mantengan un horario habitual de acostarse y de levantarse. Hay gente que dice, no, yo duermo poco porque después aprovecho y duermo siesta. ¿Esto está bien? ¿Verdaderamente es reparador esto o no? Mira, a veces sí y a veces no. Ah. ¿Por qué? Porque a veces la siesta en realidad lo que hace es, si se prolonga mucho, llegar a una etapa de sueño profundo. Claro. Y cuando uno se despierta ahí, muchas veces es cuando se despierta medio atontado, bombado, Claro. de mal humor. Sí, sí, Entonces, sí, si sí. hay siesta, que sea corta, que no Sí. dure más de media hora. Lo ideal, por lo menos para mí, para mi gusto, ¿no? Es poder dormir toda la noche y no necesitar de la siesta. Eso sería lo ideal, Claro, ¿no? Depende claro. de cada persona también, Sí, pero sí, lo sí, ideal sí. es que evitar las siestas. Y si se tienen siestas, que no sean más de 30 minutos aproximadamente, de tal manera de no llegar a un sueño Claro. profundo. Bueno, vamos a ver qué pasa con las alteraciones y vamos a entender un poquito cómo es el mecanismo del sueño. Tenemos un gráfico donde están las distintas etapas. Así es. Sí, lo Vamos a traje verlo. como para que la gente pueda darse una idea. Las etapas no REM y REM. REM significa, en las siglas en inglés, los movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Entonces, estas etapas se dan en alrededor ciclos 4 veces durante el sueño nocturno, a 9 veces. Y en la fase 1 es la etapa de sueño más ligero, más superficial, llegando a la última etapa del sueño no REM, que es la etapa de sueño profundo. Sí. Es la etapa reparadora, como decía antes, la etapa donde se brinda calidad de sueño. Claro. Y cuando se llega a la etapa REM, es una fase muy importante también, Ajá. porque esta es la fase en donde se sueña, es la fase donde se dan los procesos cerebrales destinados a la atención, a la percepción, a la consolidación del aprendizaje y la memoria. Por eso es importantísima esta etapa del REM como la del sueño profundo en la etapa de no REM. Perfecto. Y esta etapa tan importante se da después de una determinada cantidad de horas de sueño, o sea, se da en algún determinado momento en medio de la noche quizás. Sí, la etapa REM empieza aproximadamente a los 90 minutos de que Bien. uno está durmiendo. Bien. Y empieza con unos 10 minutos y después, cuando vuelve a comenzar el ciclo de sueño, empieza a incrementarse Claro. esa etapa de sueño REM. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? En las demencias, por ejemplo, de cuerpo de Lewy, lo que sucede es que se empiezan a tener sueños vívidos. En la Ajá. etapa del sueño REM lo que hace es que se inhiben las neuronas motrices de tal manera de que no se actúe el sueño en esta etapa que se sueña. Claro. En las demencias de cuerpo de Lewy lo que se tiene es alteración de esa característica del sueño y empiezan a haber movimientos bruscos, violentos, es cuando se pega en la cama, Claro. ¿sí? Se tiene esa sensación de sueños muy vívidos, se caen de la cama, ¿sí? Son una de las primeras manifestaciones de la demencia del Bueno, cuerpo de Lewy. precisamente vamos a ver cómo se va alterando el sueño con el envejecimiento. Sí, así es. Mira, lo esperable para el envejecimiento es que vaya deteriorándose en el sentido de que van teniendo una etapa de sueño profundo menor, va disminuyendo el sueño profundo y van aumentando las etapas de sueño más ligero, más Sí. superficial, más liviano. Por eso muchas veces el adulto mayor tiene la sensación de que no ha descansado bien, Claro. porque justamente el descanso, habíamos dicho, se daba en la etapa del sueño profundo. Y estamos después con sueño durante todo el día, una somnolencia que parece no irse nunca, ¿no? Y sienten que tienen mucho sueño, Sí, claro, sí, porque sí, no sí. han descansado bien, porque van disminuyendo esa etapa de sueño profundo. Entonces, les cuesta conciliar el sueño y cuando lo logran conciliar, se despiertan con mucha frecuencia. Se despiertan 3, 4, 5 veces durante la noche. Claro. ¿Por qué? Y porque los estímulos, ya sea internos, ganas de ir al baño, dolencias por enfermedades crónicas, dolores, hace que se despierten. Claro, sí, que de sí, otra sí. manera, quizás en el adulto, esas cosas no permiten que se despierte, porque en la etapa de sueño REM, inclusive si hay ruidos fuertes, no se despierta. Bien. Pero en el adulto mayor, como va disminuyendo esa etapa,
hace que se despierten. Entonces se siente que no descansó Claro, bien. claro, sí, sí, sí. Hay mucho para hacer desde lo preventivo. Afortunadamente, cada noche tenemos una nueva oportunidad, ¿no? Sí, mira, primordialmente el adulto mayor tiene que entender qué es lo esperable. Sí. Entonces, lo primero es la aceptación, como digo muchas veces, y actuar en consecuencia. Es decir, saber qué es lo que tengo que hacer, por supuesto, siempre recurrir al especialista y al profesional, pero es lo esperable para el adulto mayor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, tener, como decimos siempre, un envejecimiento saludable, hacer rutinas de ejercicio, comer sano, pero rutinas de ejercicio en lo posible que sean 3 horas antes de acostarse, Sí. no más. Comer sano como para no irse a acostar lleno, que Claro. eso por supuesto va a impedir que tenga un sueño, que concilie el sueño rápidamente. Evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, el azúcar de El noche. café también, ¿no? Por supuesto, la cafeína, Sí, así que sí, sí. es un estimulante. Las pantallas, evitar las pantallas, ¿sí? La exposición a las tablets, a los celulares, a estímulos muy quizás violentos en el sentido de películas Claro. fuertes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre tiene que haber un equilibrio. Porque si eso es lo que le brinda la satisfacción al adulto mayor, Claro. película, etcétera, no se lo vamos a limitar. No, habrá que a lo mejor Equilibrio como siempre. empezar más temprano a ver la película, Claro, buscar alguna forma de exactamente. encontrar Tiene ese que ser equilibrio. algo placentero, Claro, ¿no? exacto. Entonces, buscar ese equilibrio. Y ayuda mucho también lo que es la relajación, Claro. ¿sí? Tratar de hacer técnicas de relajación como para llegar a ese momento en que tiene que ir a dormirse mucho más relajado. Bueno, sin duda que en la residencia asistida San Jorge todas estas cosas se practican habitualmente para mejorar el sueño de las personas que están allí internadas, ¿no? Sí, sin duda. Y Claro. si se despiertan durante la Sí, noche, sí. acompañar ese despertar. Vamos a dar un teléfono de Berenice Lemoine, Lemoine, estoy acostumbrando a La decirlo bien, identidad del apellido, no me la quite, Claudio, por favor. Es 3417-48-51-91. Así es. Bueno, muchas gracias. por Gracias estar a con vos, nosotros. Claudia. Después otra vez, un placer que me invites. Igualmente. Seguimos con más. Y estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo. Vamos a hablar hoy de plasma rico en plaquetas y vamos a ver todas las utilidades que tiene en reumatología. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo te va? Bueno, hemos visto ya en los últimos años un avance en todo lo que es el conocimiento sobre esta técnica y las diferentes aplicaciones para diversas patologías relacionadas con dolor. Primero, bueno, la idea era recordar un poco, la gente es como que todos tienen un concepto distinto de lo que es el plasma rico en plaquetas, algunos los mezclan con el concepto de células madre, y en realidad son factores de crecimiento y células que se sacan del propio paciente en una extracción de sangre que se hace previamente al procedimiento, y después de eso se hace un proceso de centrifugación de esa sustancia como para separar los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y las plaquetas por otro lado y el plasma, y de esa fracción del plasma se extrae una parte y es la que se coloca en los tejidos que queremos tratar mediante inyecciones locales que son con agujas muy pequeñas, digamos, una cosa que es muy segura y muy sencilla. Se puede hacer guiado por ecografía en determinados casos o se puede hacer a ciegas. Hay mucha gente que ha escuchado hablar de plasma rico en plaquetas en cuestiones estéticas y cuando le planteas cuestiones curativas es como que les parece poco. Sin embargo, esta técnica tiene unos resultados maravillosos. Por eso es interesante saber que en algún punto sus aplicaciones estéticas tienen que ver con su potencial regenerativo del colágeno. Y ese potencial regenerativo del colágeno que hace que mejore tu piel, hace también que puedan mejorar tus tendones, o hace que pueda mejorar o crecer tejido capilar en el cuero cabelludo. Bueno, ese es el mismo que puede hacer que mejore un tendón que está degenerado. Ahora, obviamente que las lógicas de la frecuencia de aplicación en cada una de estas indicaciones es diferente, y lo que también tienen en cuenta que por ahí le digo a los pacientes es la preparación del terreno del paciente, del terreno biológico y de las condiciones del paciente. Siempre, esto lo hemos hablado en otras oportunidades con vos, de saber que además de hacer la inyección local, la idea es que el paciente mejore su patrón de sueño, que mejore su ejercicio y sus habilidades de movimiento,
y que mejore el tipo de dieta o suplementos específicos que se pueden dar. Respecto de las indicaciones del procedimiento, se puede hacer en pacientes con cualquier tipo de medicación concomitante, digamos, no hay riesgo ni hay contraindicaciones de no, pero si soy hipertenso, si tomo esta medicación, si tomo esta otra, incluso en pacientes anticoagulados con algún tipo de precaución y de procedimientos antes de la inyección se puede realizar también. Porque estamos hablando de que se utiliza la propia sangre del paciente, o sea que no hay riesgo de que esto le pueda hacer mal a nadie, ni tampoco que pueda interferir con ningún tratamiento que esté realizando. Claro, eso es la parte buena, digamos. Nosotros lo que estamos haciendo es usar los mecanismos de reparación del propio cuerpo en tejidos a los cuales esos factores de crecimiento no están llegando. Probablemente tanto en tendones como en ligamentos, como en cartílago, que son tejidos poco vascularizados. Como no llega la sangre, tampoco llegan los factores de crecimiento que están en la sangre. Entonces nosotros extraemos esos factores de crecimiento y esas células que ayudan a la reparación, como por ejemplo las plaquetas, y las colocamos en esos lugares en donde el cuerpo no las está pudiendo mandar porque no tiene buena irrigación sanguínea. Entonces por eso, digamos, la causa del tratamiento. Pero también tener en cuenta otro factor de la medicina regenerativa, que es que no existe solamente para mejorar el dolor del paciente, sino que también puede mejorar otros síntomas. Nosotros vemos pacientes que tienen rigidez a la mañana y que pueden mejorar con plasma rico en plaquetas, pacientes que tienen sensaciones de inestabilidad o caídas frecuentes, y eso, mejorando los ligamentos, mejora un poquito la estabilidad y puede mejorar la fuerza. Pacientes que tienen contracturas recurrentes, que muchas veces son por causa de degeneración ligamentaria de base o problemas miofaciales de base, que pueden solucionarse con inyecciones regenerativas. Y digo porque siempre hablamos de tratamientos regenerativos para dolor crónico. Existe, es cierto, y es una de las aplicaciones principales, pero yo siempre trato de recordarle a los pacientes de que el dolor tendría que ser nuestro último aviso, y que antes del dolor o junto con el dolor tenemos todo este tipo de síntomas que yo te estoy contando, que también son posibles de ser tratados. En los casos de artrosis, donde muchas veces hemos hablado de la regeneración del cartílago utilizando ácido hialurónico y otras sustancias, ¿agregar a todo esto plasma rico en plaquetas puede mejorar el resultado? En artrosis de rodilla específicamente, en este momento, para dolor y función, el plasma rico en plaquetas y el plasma rico en plaquetas combinados con ácido hialurónico han demostrado ser superiores al ácido hialurónico solo. Yo eso prefiero igual elegirlo en cada uno de los pacientes, como siempre digo, hacer un plan personalizado, pero sin dudas que es una opción terapéutica muy válida para la mayoría de las patologías musculoesqueléticas. Bueno, Duilio, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Estamos en San Luis 2314, Centro de Ensamble Adelta en la ciudad de Rosario, y en el Centro Médico Las Colinas en Victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Nosotros seguimos con más Televida. Traumatólogos especialistas en rodilla. Grupo CRP 421-1239. Tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos. De noche no podía dormir el dolor. Y ahora hago todo en mi casa. Rosario, nueva dirección. Francia 912. 437-7565.